Licencia B. No todavía. Ah, no, ahí tendrías que... Sí, ahora sí, pero pequeñito está. Y pequeño. Ay, ya. Primeramente, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras. Em, a mí me ha tocado exponer sobre eh, análisis y procesamiento de datos. Primero vamos a dar una pequeña introducción que nos dice que el análisis y procesamiento de datos constituyen etapas fundamentales dentro de toda investigación científica. Estos procesos permiten transformar datos obtenidos mediante encuestas, entrevistas u observaciones en información útil para comprender fenómenos, responder preguntas de investigación y formular conclusiones fundamentales. Nos dice que su importancia radica en que garantiza la validez, la confiabilidad y la objetividad de los resultados, contribuyendo a la generalización del conocimiento científico y a la toma de decisiones basadas en evidencias. Bueno, para todo esto primero tenemos que saber qué son los datos. Nos dicen que los datos son representaciones de hechos, acontecimientos o características observadas en la realidad. Contribuyen la materia prima de toda investigación, ya que proporcionan la información necesaria para analizar un fenómeno y obtener conclusiones. En palabras simples, nos dice que los datos son la forma, es toda forma o toda información que recogemos. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta. Yo puedo preguntarle a, a una persona cuántos años tiene. En su respuesta de él tal vez va a ser 20 años. Entonces nos dice que su respuesta, ese 20 años, ese es un dato. Asimismo, vamos a hablar sobre los tipos de datos, que es los datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos nos dice que se expresan mediante números, permiten realizar cálculos estadísticos, por ejemplo, puede ser la edad, los ingresos, el peso, la altura, las calificaciones. En sí, eh, si puedes contarlo o medirlo, eso ya es cuantitativo. Y los datos cualitativos nos dicen que describen cualidades, opiniones o experiencias, permiten comprender percepciones y comportamientos. Por ejemplo, la satisfacción de mm, la satisfacción, las opiniones o las experiencias. Un ejemplo sería si estás satisfecho con las clases, si te gusta la materia, o tal vez en otro caso, si el servicio es bueno. En esto ya no es numérico, esto es más cualidades y características. También decirles cuál es la diferencia de cuantitativa y cualitativo. Nos dice que los datos cuantitativos se expresan mediante números, mientras que los cualitativos describen opiniones y experiencias, o en todo caso características. El procesamiento de datos.
El procesamiento de datos es el conjunto de procedimientos que permite organizar, clasificar, codificar y presentar los datos obtenidos durante una investigación. Esto nos da a entender que es organizar la información, es, mm, es también procesar y poner en orden. Sus objetivos, por ejemplo, un ejemplo de procesamiento de datos sería, les voy a dar una situación y mediante eso les voy a ir explicando. El procesamiento de datos, un ejemplo sería, pongamos que hemos encuestado a 100 estudiantes y todos han respondido de diferente manera. Entonces, las hojas de las encuestas están mezcladas en sí. En primera, debemos revisarlas, ordenarlas, también clasificarlas y hacer tablas. Eso sería el procedimiento de datos. Y como acá mismo dice, sus objetivos es organizar la información recopilada, así también reducir errores en el manejo de datos, facilitar la interpretación de datos, preparar la información para el análisis y mejorar la calidad de la investigación. En palabras simples, nos trataría de decir que el procesamiento de datos consiste en organizar la información obtenida para facilitar su análisis posteriormente. Etapas del procesamiento de datos. 1. La recolección de datos. Nos dice que es la obtención de información mediante técnicas e instrumentos de investigación. En este caso, un ejemplo sería aplicar encuestas. La 2, revisión. Nos dice que es la verificación de que los datos sean completos y correctos. Por ejemplo, tenemos que verificar que nadie deje preguntas sin responder en esa encuesta. La codificación nos dice que es una asignación de códigos numéricos hacia las personas. Esto es más como las respuestas de, por ejemplo, de sí y no. Vamos a poner que la respuesta es sí y no. Y la codificación, como dice, es la asignación de números. Entonces sería, ¿cuántas personas han respondido que sí? Tal vez una persona respondió que sí. Y en la no, 2 personas han respondido que no. Entonces eso sería la codificación. La clasificación nos dice que agrupa los datos según categorías específicas. Por ejemplo, podría ser un grupo de hombres y un grupo de mujeres. La tabulación nos dice que es la organización de los datos en tablas. Por ejemplo, creamos una tabla y la respuesta sería sí o no, sí y no. Y la cantidad, cuántas personas dijeron que sí y cuántas personas que no. La representación gráfica es una presentación visual de los resultados mediante gráficos. Puede ser en gráfico de barras o de pastel. El análisis de datos. El análisis de datos nos dice que es el proceso mediante el cual los datos previamente organizados son examinados e interpretados para responder a las preguntas de investigación. Esto nos hace entender de que aquí ya no lo ordenas, aquí debes de pensar, interpretar, buscar sus significados.
Por ejemplo, supongamos que 80 estudiantes dicen que usan Internet para estudiar y otras 20 dicen que no. Entonces nuestro análisis ahí sería poner que la mayoría de los estudiantes utiliza Internet como herramienta de aprendizaje. Eso sería el análisis. Sus objetivos nos dice que interpreta resultados, identifica patrones y tendencias, comprueba las hipótesis en este caso, responder objetivos de investigación y formular conclusiones científicas. En palabras simples, nos dice que el análisis de datos consiste en la interpretación de la información organizada para responder preguntas de investigación. Las etapas del análisis de datos. La interpretación nos dice que consiste en explicar el significado de los obtenidos resultados. De los resultados obtenidos. Como anteriormente les estaba diciendo que 80 estudiantes dicen que utilizan Internet y 20 que no. Entonces, en este caso pondríamos en la interpretación que el 80% de estudiantes usa el Internet. Eh, la comparación. La comparación nos dice que permite identificar diferencias o semejanzas entre grupos o variables. Por ejemplo, como hombres versus mujeres, grupos o variables. La relación nos dice que busca conexiones entre diferentes variables. Por ejemplo, las horas de estudio y sus notas. La verificación nos dice que determina si la hipótesis planteada es aceptada o rechazada. Aquí es comprobar hipótesis. Por ejemplo, los que estudian más obtienen mejores calificaciones. Entonces, eso sería una hipótesis. Y la conclusión nos dice que en sí es resumir los hallazgos principales de la investigación. Aquí nos dice que debemos resumir qué hallazgos hemos captado en la investigación. Los tipos de análisis. Nos dice que hay dos tipos de análisis, que es cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo se basa en datos numéricos, que utiliza procedimientos estadísticos. Sus características nos dice que es el uso de números, la medición de variables, la aplicación de fórmulas estadísticas. Otro ejemplo también serían los promedios, los porcentajes y estadísticas. El análisis cualitativo nos dice que se enfoca en comprender opiniones, experiencias y percepciones. Sus características nos dice que es la interpretación de significados, análisis de discurso y entrevistas, identificación de categorías temáticas. Aquí nos dice que trabaja más con opiniones, por ejemplo, las entrevistas, las experiencias, los comentarios. La importancia del análisis y procesamiento de datos. Nos dice que bueno,
nos dice que el análisis y procesamiento son importantes, ya que transforman datos simples en información útil. Permite responder preguntas de investigación, facilitan la toma de decisiones, mejoran la calidad de la investigación, incrementan la confiabilidad de los resultados, favorecen la generación de conocimientos científicos. Sin estos procesos, los datos carecerían de significados prácticos y científicos. Un ejemplo sería que tener 500 encuestas no sirve. Lo importante es descubrir qué significan esas respuestas. Después, bueno, vamos a hablar sobre los autores principales y sus aportes. Nos dice que Robert Sampieri nos dice que él sostiene que el análisis de datos permite transformar la información en respuestas para los objetivos de la investigación. Tamayo nos dice que considera que el procesamiento de datos consiste en organizar y clasificar, como les decía anteriormente, la información para facilitar su interpretación. Files Arias nos dice que afirma que los datos deben codificarse, clasificarse y analizarse para garantizar los resultados válidos y confiables. Como anteriormente se les decía. Bueno, para realizar esto necesitamos herramientas tecnológicas que mayoría utiliza Microsoft Excel, que nos permite elaborar las tablas, los gráficos y realizar cálculos. Aquí ya sería como la torta o para sacar porcentajes y así. Y también la SPSS, que nos dice que sirve para analizar estadísticas avanzadas. Y la ClassTit nos dice que facilita el análisis de entrevistas y documentos. En vivo permite organizar y analizar la información cualitativa. Bueno, en todo esto también hay ventajas y limitaciones. Las ventajas nos dice que es una organización eficiente de información, nos da resultados confiables, facilita la toma de decisiones y nos da una mayor calidad para la investigación. Las limitaciones. Nos dice que puede haber errores en la recolección de datos, sesgos en las respuestas, limitaciones tecnológicas y falta de capacitación en análisis estadístico. Y bueno, en conclusión, el procesamiento de datos nos dice que permite organizar y estructurar la información obtenida durante una investigación científica. El análisis de datos nos dice que facilita la interpretación y resultados y la obtención de conclusiones fundamentadas. Los soportes de Sampieri, Tamayo y Fides Arias nos contribuyen las bases teóricas importantes para comprender estos procesos, porque ahí nos habla de codificar, de verificar y demás. Y nos dice que las herramientas tecnológicas fortalecen la precisión y la eficiencia del análisis de datos.
aquí ya podríamos plasmar, como les decía, con gráficos, tanto la torta u otro. Y también nos dice que el análisis de procesamiento de datos garantiza la validez, la confiabilidad y la objetividad de una investigación científica. Nos dice que esos procesos permiten transformar datos simples en conocimiento científico para así hacer una toma de decisiones y una consolidación de problemas. Bueno, a todo esto, eh, yo ya tenía hecho un recuadro que mostraba más o menos cómo se realiza esto. No sé, no sé si me pueden ayudar con eso los compañeros. Ya, adelante. Tú escoges el nombre y les decimos que te ayuden. Ya bueno, aquí, segundo, ¿cómo se llama? Bueno, más o menos yo quería plasmarle de cómo se realiza este análisis e interpretación de datos. Ya. Yo planteé una pregunta y quisiera que las compañeras, unas cuatro más o menos, o unas tres, Ya. A ver, tres vamos a elegir. ya. La compañera Jocelyn, no sé si me podría responder con estas preguntas, que nos dice que la pregunta es, ¿utilizas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT u otras para realizar tareas académicas? En aquí tenemos la opción de sí, no, hay veces. En este caso, como estamos entrevistando a cuatro, entonces el total sería de cuatro personas. Y, no, tres. No sé si me puede responder, compañera Jocelyn. La respuesta es sí. Ya. La compañera Maide, no sé si está presente. Está presente, está presente. No sé si me puede ayudar a responder esa pregunta. Adelante, Maide. Maide a la una. Sí, dice, ¿se escucha? Sí, sí, muy bien, Sí, muy bien. Maide. Ya, ya. Eh, Solamente con un sí, con un no, ¿no ve? sí. Ya. Ah, sí, Bueno, entonces acá sería que dos nos respondieron que sí. Y por último, la compañera María José, no sé si se encuentre. Se ha salido, se ha escapado. Ay, la compañera Nayeli. Sí, aquí está. Adelante, ¿Me podría Nayeli. ayudar, sí. por favor? Sí, ¿no? Entonces, acá. Entonces, acá ya sería el porcentaje. Disculpe que no está hecho bien realizado, Licen, lo tenía que hacer en computadora, pero no se ha podido. Ya. Bueno, en todo caso, eh, acá sería el porcentaje. Entonces, nos dice que el 100% nos dice que sí. Entonces, acá pondríamos que el 100%. em, bueno, acá el 100% nos ha respondido que sí utiliza la inteligencia artificial. Entonces, en nuestro análisis de datos, como vemos acá, tendríamos que interpretarlo de esta manera, que ahorita lo vamos a hacer. Bueno, en este caso ya es otro ejemplo que es la misma pregunta, pero esto está hecho con tres personas
que 8 nos respondieron que sí usan la inteligencia artificial, uno que no usa y uno que sí utiliza. Entonces, acá ese porcentaje nos dice que el 80% dijo que sí, el 10% dijo que no y el otro 10% nos dijo que hay veces. Este gráfico lo podemos realizar mediante la computadora, por celular no hay caso realmente, entonces acá ya te lo saca, ya con otros pasos, más con estadísticas, te lo saca este gráfico, ahí con sus porcentajes también. Y como en este caso nos dice que en el resultado del gráfico que se observa, los 10, las 10 personas respondieron que sí y una respondió que no y uno respondió que hay veces. Entonces, el porcentaje del 80% respondió que sí y el otro 10% que no y el otro 10% respondió que hay veces. Entonces nos dice aquí que la mayoría de estudiantes, esto ya sería su análisis, que la mayoría de los estudiantes de la unidad educativa respondieron que sí utilizan herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas académicas, que lo demuestra en estas plataformas, eh, que lo demuestra que estas plataformas forman parte de un proceso educativo. Entonces, como acá ya sabemos cómo hacer el análisis de datos, entonces acá tendríamos que poner de esta manera en el análisis. Tendríamos que poner que en los resultados bueno, acá el gráfico no está correcto. Supongamos que ya hemos sacado más su porcentaje, entonces pondríamos que en los resultados del gráfico se observa que de tres personas, tres respondieron que sí, cero respondieron que no, y otro cero respondió que a veces, o sea que nadie respondió, entonces entonces acá también entonces aquí tendríamos que poner que en los resultados del gráfico se observa que tres personas respondieron que sí y no, y bueno, nadie respondió que no o que a veces. Entonces aquí sería que el porcentaje del 100% respondió que sí. Entonces aquí pondríamos que la mayoría de los estudiantes, vamos a poner que esto es, bueno, son estudiantes que se les ha hecho esa pregunta, entonces pondríamos que la mayoría de los estudiantes respondieron que sí utilizan esta herramienta, que utilizan herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT u otras para realizar tareas académicas, lo que demuestra que esta plataforma forma parte de un proceso educativo. Entonces, básicamente sería esto. Como dicen, acá es mucho proceso y eso yo lo había entendido mediante la computadora, como clasificar y demás, desde hacer una encuesta cero hasta llegar hasta ese proceso, pero no lo he podido realizar por medio del celular. Y eso sería todo, Lice. Ya, perfecto.
A ver, la temática que nos plantea la compañera es muy importante, decíamos la anterior sesión, ¿no? Venía a colación, ¿no? A estas últimas tres presentaciones que hemos hecho, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? Desde la parte de la selección de la muestra, decíamos, ¿no? Elegimos una unidad de representación para que sea una unidad de análisis, no es como extraer una porción de una población grande. Esta, ¿qué va a hacer? Va a representar, ¿ya? Va a representar eh, percepciones, ideas, criterios que tengan acerca de toda la población. Y ahí venía, decíamos, cuando nosotros elegimos la muestra, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de muestreo vamos a aplicar, sea probabilístico o no probabilístico, es decir, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Una vez que ya tenemos la muestra, tenemos que establecer cuáles van a ser los instrumentos que vamos a construir o elaborar y posteriormente validarles, les decía. ¿No? Esa es la otra etapa, decíamos, ¿no? Ya, o sea, esos instrumentos, ¿ya? Que van a ser aplicados, ya sean instrumentos de forma cualitativa o cuantitativa, van a ser aplicados a esta población, a esta muestra que hemos establecido, ¿no? Y una vez que hemos hecho todo ese proceso de validación, ¿no? De ver, ¿no? La confiabilidad del instrumento, ¿qué hacemos? Viene la otra etapa, decíamos, ¿no? Ya una vez que ya hemos aplicado, está perfecto el instrumento, hemos aplicado en un tiempo, momento y lugar el instrumento y tenemos la información, lo que toca hacer es este análisis, ¿no? Y la interpretación de los resultados. O sea, por eso les decía, es tan importante esta parte metodológica, ¿no? Porque nos establece cómo realmente vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros establecemos en un perfil, por lo menos debemos de plantearnos cómo pretendemos o cómo vamos a hacer este análisis, esta interpretación de los resultados. ¿Bajo qué criterios voy a hacer ese análisis? Ya, el hecho no es simplemente de decir, no, de que, bueno, no, yo he aplicado el instrumento, entonces, no sé, ahora voy a analizar yo de la mejor forma, digamos. En el perfil debe de estar establecido cómo se va a hacer el procedimiento. Ah, muy bien, es un instrumento basado en el enfoque cuantitativo. Perfecto, ¿ya? El tipo de investigación es descriptiva, dice, listo, no se ha aplicado, ¿no? Y de tipo transaccional, dice, listo, perfecto, ¿ya? Se aplica. ¿Qué hacemos? Y eso les hablaba en un momento, ¿no? Tenemos tanta información, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vaciar toda esta información, ¿ya? O sea, lo que se habla estadísticamente, tabular esa información, ¿no? A un software, ¿ya? Porque es lo más práctico, ¿no? Puede ser a un Excel, a un SPS, ¿ya? U otro programa que permita generar estos aspectos de análisis estadístico, ¿ya? Porque usted sabe, ¿no? Cualquier investigación bajo el enfoque cuantitativo siempre va a recurrir, ¿no? A esta parte estadística, es decir, ¿no? Porque la estadística va a ser la clave en ese tipo de enfoque. ¿Ya? Entonces, en ese marco, ¿ya? Yo voy a establecer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi análisis? ¿No? ¿Cuáles van a ser los parámetros que voy a utilizar para hacer este análisis? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer tablas comparativas, voy a hacer un análisis del estudio, ¿no? A través de gráficas, no sé. ¿Cómo voy a, ya, hacer este análisis de esta información? No es simplemente de que la información y listo, ahora no sé, quería hacer en SPS, pero no había tenido, lo haré nomás en Excel, así. Y en medio proceso de análisis digo, no, ahí he conseguido el SPS, ahora no funciona así, ¿no ve? O sea, por eso es todo estructurado, todo un procedimiento planificado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es importante esta parte del análisis y la interpretación? ¿Ya? Antes de llegar a eso, tengo dos preguntas para todo el curso. ¿Ya? ¿Qué entendemos por análisis y qué entendemos por interpretación? A ver, ¿quién se anima a responder eso? ¿Qué será el análisis y qué será la interpretación? ¿O son similares tal vez? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Maide? ¿Qué dice Rosa? Abigail, Silvia. Bueno, creo, dicen a lo que yo entendí, el análisis es, por ejemplo, el qué. Nos dice que es como eh, organizar la información y describir su situación actual. O sea, es analizar, se podría decir,
La interpretación sería el porqué de eso. Entonces nos dice que es un paso ya posterior o después de que se requiere el razonamiento. Ya, Y también entendí que su objetivo es transformar los datos que ya teníamos en información más valiosa para así hacer una toma de decisiones. Y también creo que en análisis, bueno, eso lo hice. ya. A ver, ¿qué es lo primero, pero qué hacemos? A ver, cuando hacemos este tipo de análisis, digamos, ¿ya? O este tipo de acciones que hacemos cuando tenemos toda la información. ¿Primero interpretamos o primero analizamos? ¿Qué es lo que hacemos primero? Se analiza. Ya, análisis. ¿Qué dice Mayre? ¿Qué dice Rosa? ¿Qué dice Abigail? ¿Qué hacemos primero? ¿Analizamos o primero interpretamos? Ya, pueden escribir en el chat también, si les da miedo hablar así. ¿Qué será lo primero? A ver. Ya se mandó ahí. ¿Qué hacemos primero? ¿Analizamos o interpretamos? ¿Qué dice Mayre? Primero se analiza y luego se interpreta. Ya, vamos bien, ya son dos. ¿Qué dice Abigail? Igual, Lince, primero se analiza, luego se interpreta. Ya, Rosa. Rosa Poma, adelante. ¿Qué hace primero? ¿Analiza o interpreta? No está Rosa. Ya, a ver. Cuando tenemos, como cuando nos presentó la compañera Silvia, ¿no? Nos presentó una tabla y una gráfica, ¿ya? ¿Qué es lo que primero vemos? ¿No? Vemos la composición, ¿no ve? De esa gráfica, por lo menos, ¿ya? Y dice, a ver, ¿no ves? Si utilizas la inteligencia artificial, ¿no ve? Como medio de apoyo en investigación científica, supongamos, ¿no? Y algunos pueden decir sí, algunos a veces, otros no, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No ve? Primero, así implícitamente hacemos un análisis de decir, ¿no? ¿Y por qué? Miren aquí, ¿no? Han respondido de 10 supongo, ¿no? De 10 y es medio parejo, digamos, ¿no? Eso, ya, digamos, puede ser, a ver, 3 pueden decir sí, 3 pueden decir no, 3 pueden decir a veces, digamos, ¿ya? Y uno que no respondió, digamos, una pregunta perdida. Entonces, hacemos ese análisis y preguntamos, ¿no? ¿Y por qué estos 3 utilizan y estos 3 no utilizarán? ¿No? Y estos otros 3 lo utilizan a veces. Sí, de acuerdo a la investigación, ¿no ve? Nos dice que la inteligencia artificial, ¿no ve? Es un medio que nos puede orientar, ayudar, guiar en el proceso de investigación científica. Entonces surge esta parte de analizar el por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué se hará? ¿Por qué no utilizarán? ¿O por qué utilizan todos? Entonces, a partir de esa información, lo que tratamos es interpretar, a ver, este 3%, o sea, a ver, no sé si es el 32%, supongo, ¿no? El 32% utiliza y adecua, adapta estos medios o estas estrategias para hacer investigaciones. Pero hay otros 32% que no utiliza, será por desconocimiento, ¿no? Porque no maneja adecuadamente, ¿no? Porque no organiza, ¿no? La estructura de cómo quieres realizar, utilizar y manejar inteligencia artificial, digamos. Entonces lo que hacemos es analizar así a primera vista. Para eso muchas veces, ¿no? En la parte cuantitativa, ¿ya? Lo primero que vemos es la gráfica, ¿no? Y a través de eso intentamos analizar rápidamente, ¿no? No empezamos a ver cuántas y no. Por eso las gráficas son bien,
fáciles de identificar, ¿no ven? ¿Ya? Entonces ya viene, pues, en nuestro criterio de investigador, viene, ¿y por qué aquí un buen porcentaje sí hace, digamos, que sí utiliza? Pero a veces nos llama la atención estos porcentajes reducidos. ¿Por qué no? Si en la actualidad la mayoría utiliza, ¿y por qué este otro sector no? Deben existir otro tipo de factores que pueden generar otro tipo de investigación. ¿Ya? Ahora, a lo que quiero llegar es esto, ¿no? La importancia de hacer este análisis, ¿no? Va a reflejar mucho estos criterios que se tienen, ¿no? Dentro de esa muestra que se ha aplicado, ¿ya? El instrumento. Por eso aquí viene lo más importante, les decía esa vez, ¿no? O sea, cuán importante es seleccionar, elegir muy bien la muestra. Porque este análisis que van a realizar, esta interpretación de resultados que la van a realizar, va a reflejar, ¿no? Estas percepciones, criterios, opiniones que tengan de toda esa población. ¿Se acuerdan que les decía? A ver, no ves, quiero hacer, no sé, en la universidad, por ejemplo, ¿no? Puedo tomar como universo, les decía, ¿no? La serie VIH, con todas las carreras. Supongamos que son, a ver, ¿cuánto? 2000 estudiantes, supongamos, más no sé la cantidad exacta, ¿ya? Pero de este universo no voy a aplicar, pues, ¿no recuerdan cuando hablamos? No voy a aplicar pues instrumentos a los 2000 porque me llevaría tiempo, me implicaría un gasto de recursos, ¿no? Una organización logística pues, extensa, que puede ser importante, pues claro que sí, pero no para factores investigativos necesitamos elegir una muestra. Ya listo, ¿no? Como yo soy parte de la carrera, digo, a ver, voy a hacer el estudio en la carrera de Ciencias de la Educación, ¿no? Establezco la población, ¿no? De la carrera de Ciencias de la Educación, ¿ya? Entonces, de esta población tengo que elegir una muestra. Entonces, tengo que elegir de toda la carrera, ¿no ves? Son de primero a décimo semestre. Entonces, tengo que elegir un semestre. No digo, a ver, el quinto semestre, porque tiene un número, no sé, de 25 estudiantes, digamos. Perfecto, esta va a ser mi unidad de análisis. Ahora, este análisis, esta información brindada, ¿ya? Por toda esta muestra seleccionada, los sujetos de la muestra de unidades de análisis, van a reflejar lo que tal vez los otros, ¿ya? O sea, a todas las sedes, sean de otras carreras y a todos los que compongan, ¿no? O sean estudiantes de la sede. Entonces ahí viene, se generaliza, ¿no? Una investigación no simplemente es para estos sujetos con los que hemos hecho el análisis o que estamos haciendo la aplicación del instrumento. Voy a generalizar, diríamos, ¿no? Entonces ahí supongan, ¿no? Mi conclusión es de que, no sé, el 95% de los estudiantes utiliza la inteligencia artificial como un recurso o una estrategia para generar investigaciones científicas en todos los ámbitos. O sea, ya estoy generalizando esto. O sea, utilizarán inteligencia artificial, pues, ¿no? Los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Enfermería, de Autotrónica, ¿no? Creo que hay contabilidad o, ¿qué se llama? De conta le diré, ¿no? Después, ¿no? ¿Qué más hay? No sé, no me acuerdo otra cosa más, ¿ya? Entonces, imaginen, ¿ya? Estoy generalizando a toda esa población o a ese universo, ¿no? Por eso, va a ser bien importante que haga un buen análisis. No solo es una interpretación, ¿ya? De decir, a ver, el 30% dice sí, el 20% dice no y el 50% dice a veces. Si solamente eso describo o interpreto, ¿ya? De la información, o sea, no se va a evidenciar el análisis, cuáles son las razones del por qué. Entonces, esos elementos deben de ser importantes cuando no establecemos. Por eso es la etapa un poco más compleja, ¿ya? En tiempos, para un investigador. ¿Por qué? Porque va a analizar, ¿no? Pregunta por pregunta, ¿no? Va a ir generalizando, debe tener cuidado, ¿no? Vea lo que va a responder su investigación, ¿no? Probablemente le salga una información tan importante, ¿ya? Y no tenga a veces mucha relación con el objetivo o con lo que busca la investigación. Por eso es importante, decíamos, ¿no? Validar el instrumento, ¿no? Tener las pruebas de confiabilidad, que exista relación entre preguntas y que estén alineadas hacia los objetivos y esta, de la investigación. Decía.
Entonces, todos estos elementos son importantes. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá cuando hacemos investigaciones de tipo cualitativo? ¿Cómo se realizará el análisis? Pregunta. Porque en esta parte, ¿no?, de las investigaciones cuantitativas, del enfoque cuantitativo, recurrimos, decíamos, a la estadística, ¿no? Nos basamos en esa. Su base siempre va a ser la estadística en el cuantitativo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos que hacer esta interpretación de resultados en investigaciones con enfoque cualitativo? ¿Qué sucederá? ¿Cómo se hará ese análisis? Porque en investigaciones cualitativas las unidades de análisis son más reducidas. Ahí no puedo aplicar, pues, no ve, no sé, un muestreo, un muestreo probabilístico, diré, ¿no? De forma aleatoria, no puedo. Generalmente en investigaciones cualitativas, el muestreo se le hace, ¿no?, es no probabilístico a conveniencia del investigador. Y dice, a ver, no sé, ¿no? Voy a tomar a autoridades locales del municipio de tal comunidad o regiones, ¿no? O voy a tomar a estos actores que parecen o son líderes dentro de la comunidad, de la zona, ¿no?, a los que tienen mayor relevancia, conocen las ciertas, ¿no? O voy a hacer, ¿no?, una especie de estudio de casos, dice, no solo a estas personas que parecen de este tipo de estudio que estoy realizando. ¿Ya? En investigaciones cualitativas es todo lo distinto o lo contrario a lo que hacemos en investigaciones con enfoque cualitativo. En investigaciones con enfoque cualitativo lo que hacemos es analizar esa información, ¿no? Aquí analizamos, interpretamos esa información, ¿no? Vemos aspectos muy particulares, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos enfoques? Les decía, en investigaciones cualitativas, ¿no?, los aspectos son muy particulares, muy personales, ¿ya? Mucho de la vivencia y la experiencia, ¿no?, que han ido transitando durante algún tiempo estos sujetos de análisis. ¿No? En investigaciones con enfoque cualitativo no voy a hacer presentación, ¿no?, presentación de tablas, presentación de cuadros, ¿no? Está más basada en este análisis, ¿ya?, narrativo de esa información. Supongan que mis muestras son así, ¿no? Mis unidades de análisis van a ser, digamos, ¿no?, Maide, Rosa, Abigail y Sil. Y ahí no voy a decir, no, solamente este 4 representa al 100%, no. Veré ciertas particularidades importantes que me pueda brindar dentro de esta información del análisis que estoy realizando. Maide tendrá otras particularidades, ¿no? Rosa, acerca de esa problemática que estamos analizando, ¿no? Abigail lo propio, tendrá otro tipo de percepciones, criterios, ¿no?, ideas acerca de esa problemática. Y Silvia lo propio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi análisis es mucho más individualizado, pero no voy a presentarlo, pues, ¿no ve? Aquí, ¿no? La entrevistada número 1, digamos, ¿no ve? ¿Ya? La entrevistada 1 plantea esto, la entrevistada 2 plantea esto, ¿no? Mi análisis no va en ese sentido, obviamente que inicio así, ¿ya? Pero trato de buscar, ¿no?, ciertas categorías que puedan ser importantes para este análisis. De la misma manera puedo aplicar aquí, ¿no? Cómo considera, por ejemplo, ¿no?, la utilización de las inteligencias artificiales en, apoyadas como estrategia, ¿no?, en lo que es la metodología de investigación científica. Entonces, Menazar tendrá una percepción cada uno de ustedes, ¿no? Dirá, no sé si es bueno o no es algo, o sea, los aspectos éticos, ¿no?, últimamente se han ido perdiendo, ya que todo se recurre a la inteligencia artificial, esto no ayuda, no genera una participación plena o para el desarrollo de investigación. Cada uno tendrá un criterio. Ese es el análisis, ¿no? Tendré que encontrar categorías en común, o sea, términos en común, ¿no?, que vaya analizando. Y eso pareciera ser, en algún momento les dije, ¿no?, ¿por qué no hacemos muchas investigaciones basadas en el enfoque cualitativo? Por no hacer ese análisis. Porque lo otro sí es, aparentemente es fácil, ¿no ve? ¿Ya? Pasarla, vaciarla al, ¿cómo se llama?, al Excel o al SPC, es fácil y listo, se hace nomás ahí, el software se encarga. En cambio aquí no.
Ahora, en la actualidad existen, ¿no?, softwares para hacer estos análisis de estos estudios cualitativos, sí, las existen, ¿no? Ahora pues ha cambiado mucho, ¿no? Antes teníamos que escuchar toda la entrevista así grabada y escuchar y transcribir. Ahora no, para hacer ese análisis, ¿no? Ahora tenemos herramientas, ¿no?, que nos sube, por ejemplo, ahí a la nube y le manda todo escrito, analizado y todo eso. Entonces es mucho más fácil, ¿no?, establecer determinadas categorías y hacer este análisis en función al software también, ¿ya? Lo que nos decía la compañera, ¿no ve? Acá, por ejemplo, se utiliza que el Atlas T, el en vivo, ¿ya? Que hay herramientas que nos permiten un poco simplificar tiempos. ¿Ya? Y la pregunta esa siempre era, les decía, ¿no ve? ¿Por qué no hacen investigaciones cualitativas? ¿Por qué? Porque implica tiempo en el análisis de resultados, la interpretación, la codificación, la identificación de categorías implica tiempo, y es cierto, implica tiempo, pero tiene características importantes, ¿no? ¿No? Particularidades que nos permiten analizar, ¿no?, y comprender e interpretar esa información. Entonces debemos de tener bien en cuenta, ¿no?, la parte de lo que es el análisis, la interpretación de los resultados, ¿no?, porque es la información extraída de esta muestra para poder divulgar hacia toda la población. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta, pregunta? Nada, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, antes que me olvide, ¿no?, a la compañera Silvia, internamente me va a enviar ya su informe y su presentación, ¿ya? Porque eso va a ser, ¿no?, la base para hacer el examen final. ¿Ya? Entonces me lo envía nomás, ¿no? Hasta más tardecito me lo comparte para que yo suba a Classroom como una carpetita y esté toda la información que han hecho de sus presentaciones, de las del informe que han ido realizando a partir de la investigación, les decía, ¿no? Porque eso sí era importante decir, porque hacen un análisis, revisan a algún otro autor para ver, ¿no?, aspectos de singularidad, aspectos, ¿no?, importantes que pueda ser comprendido. ¿Ya? Hasta ahí esa parte entonces. ¿Listo? ¿Ya? No hay ninguna consulta. No, Lili. Ya, estamos bien entonces. Ya. Lo otro, ya. Ya estamos en la recta casi final de lo que va a ser el desarrollo del semestre. ¿Ya? Hoy día es 8, ¿no? Por lo menos vamos a tener 2 semanas más y la última semana, ¿saben qué es? ¿No? Para la parte de ver las partes finales, exámenes o segundos turnos, así, ¿ya? Lo que voy a ir planteando hasta el día miércoles, ¿ya?, es, el día miércoles en sí, coméntenles a las demás compañeras o que vean el video completo, le digan y ahí van a ver, ¿no?, que les estamos explicando. El día miércoles voy a hacer la explicación, ya, de los elementos importantes del perfil, ¿ya?, de investigación que deben de presentar. Yo me imagino que la mayoría está haciendo pues está planteando investigaciones basadas en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces el día miércoles voy a realizar la explicación, ¿ya?, de los elementos o puntos importantes que va a contener, ¿ya?, el perfil de investigación. Ya tienen una parte avanzada, ¿no?, una segunda parte también, ¿no? La tercera parte, ¿ya?, tendría que haber sido la parte de lo que es el marco teórico, pero este marco teórico simplemente como una estructura, algo así les he hecho, como un índice, un esquema simplemente. Y la otra parte viene a ser lo que va a ser, ¿no?, el marco metodológico, ¿no?, todo lo que es la metodología de investigación. O sea, todo esto que han ido presentando, ¿no?, desde lo que son, ¿no?, desde lo que es las bases epistemológicas o la base epistemológica para su investigación, el paradigma en el cual se va a apoyar su investigación, ¿ya? Eh, Viendo todos estos componentes metodológicos que hemos dicho, ¿no? Después vamos a estar, o sea, debe de estar presente ya la selección de la muestra, ¿no? La elaboración, ¿ya?, y construcción de instrumentos de investigación. Después debe estar las pruebas de confiabilidad, ¿no?, del instrumento que van a aplicar, ¿ya? Y también, ¿no?, ver este aspecto de cómo se va a hacer el análisis, la interpretación de los resultados, cuál va a ser el procedimiento en sí. ¿Ya? Entonces,
Y ya por lo menos tengan en mente, ¿no? Yo estimo, ¿ya? Que la presentación del documento final, ¿ya? Le vamos a establecer un poco de fechas, ¿ya? Debe darse hasta el miércoles 17. Muchas bien rapiditos. No, le vamos a poner hasta el lunes 22. ¿Ya? Anoten, registren, archiven, guarden esa información. Hasta el lunes 22. Y esperemos que todo se solucione, ¿no? De aquí a 15 días. ¿Ya? Así puedan presentar el trabajo de manera física y de manera digital. ¿Ya? Esa información pásenle a sus demás compañeros, ¿ya? Que hasta el lunes 22 de este mes, ¿no? Deben de presentar. El 22 va a ser esa presentación y el 24, ¿ya? Va a ser nuestro examen final. Está entre el 24 y el 29, vamos a ver todavía, ¿ya? Entre el 24 y el 29 sí va a ser el examen final, ¿ya? Probablemente esperemos, no puede ser el 29, sí, puede ser, ¿ya? Sí, yo creo que el examen final va a ser el 29, no el 24, para no saturarnos mucho, ¿ya? Entonces, ese datito, por favor, tómenlo en cuenta. Ya el día miércoles voy a explicar, ¿no? Todos los elementos necesarios que debe ser para que presenten el perfil, ¿ya? Les voy a mandar el esquemita, ¿ya? Para que ya trabajen en función a ello, ¿ya? Y lo estructuren, lo elaboren en sí su perfil de investigación, ¿ya? Y eso hasta el día 22 de junio. Momento, el 22 es feriado, ¿ya ve? Algo más. Entonces va a tener que ser la presentación el 24. A San Juan, no importa. ¿Ya? El 24, ¿no? Y el 29 el examen, ¿no? Ya, más o menos está estructurada así la organización y planificación, ¿ya? De los tiempos, ¿no? Para no entrar en un correteo a la última etapa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no veo? Sí, sí. Ya, entonces, ¿no? El 22 el examen final, el 24, el 22, no el 22, el 24 presentan su perfil de investigación, ¿ya? Y el 29 ya sería el examen final, ¿no? Y el 29, 30, el 1 de julio sería el segundo turno para los que entren a segundo turno. Hasta ahí, por lo menos dentro de los tiempos que estamos planificando. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Ya, la siguiente clase, ya, voy a explicar, no, el miércoles voy a explicar, ya, ¿cómo se llama? El perfil de investigación, ya. Después tenemos una semana y después sí, va a ser nomás eso, ¿no? Estamos justo con los tiempos entonces, ¿no? Yo quería que lo hagan la presentación, la defensa y todo eso, pero no creo que con los tiempos nos llegue a dar, ¿no? Hay más con lo que, con la situación así que estamos, ¿no? Eso, medio compleja también, ¿ya? Y así tienen un poquito más de tiempo también. ¿Listo? Ya, entre el día miércoles estaría explicando y a partir de ahí tienen que construir nomás su perfil. ¿Ya? Eso entonces, ¿ya? Dicho todo eso, ¿ya? Con todas las aclaraciones, ¿no? Coméntenles a los demás compañeros que el miércoles sí o sí deben de estar para que tengan consultas, ¿no? Alguna otra circunstancia que exista, ¿ya? Y por lo menos una vez que hemos explicado eso, ya esas otras dos clases que tenemos, podríamos hacer el seguimiento tal vez, ¿no? De cómo, en qué sí, así, eso podríamos hacer el miércoles, voy a explicarles, ¿no? Una especie de sorteo, ¿no? De tres una clase, tres otra clase para ver en qué eh, situación va el avance y el desarrollo del perfil. ¿Ya? Pero sí, el miércoles lo aclararemos. ¿Listo? Solo eso entonces, ¿ya? Con toda esa información, ya nos estaríamos encontrando en nuestra clase el día miércoles. ¿Listo? Nada más. Que tengan una buena tarde. Nos encontramos el miércoles. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego dice. Hasta luego. Chao, chao.